amigo, que así ese cucho se relajaba y no me ponía problema, carelocos como a mí lo que me interesaba era saber si ese día le podía perforar esa carnita miada de una le dije que sisas, que me hiciera pasar como el mejor amigo y tales, pero que me hablara claro si ese día iba a haber perjudique para yo poder saber si le pasaba la cero a la pescuezuda, que me dijera porque yo si no iba a perder mi buena depiladita, de una esa haragana me va diciendo que sisas, que para eso era que me iba a entrar al rancho y tales, que ella lo que quería era que le diera como a zapato con mierda, que le boleara Gillette a la pescuezuda y me fuera más que melo porque me iba a dejar era pero seco, que como todos los 7 ese cucho se pegaba sus buenas borracheras, esperábamos que se durmiera y sin mente le empezábamos a pegar a eso bien sabroso, juas, carlocos, apenas esa patisucia me dijo eso lo único que quería era que llegara el 7 para ponerle a traquear esas tapas como el de arriba manda, y antes de que llegara el gran día como buen haragán empecé a tantear terreno a ver qué era lo que iba a perjudicar y eso empecé a decirle que me mandara fóticos lujuriosas y como esa haragana era lo más de copiona de una me va mandando unas fóticos que mi papá de una me pusieron la bestia más tiesa que pata de perro envenenado, juas, carelocos después de unos días de solo fóticos lujuriosas gracias al de arriba por fin se llegó el gran día y como yo quería estar lo más de melo eso me empecé a acicalar desde bien tempranito y por ahí como a las 8 de la noche ya bien acicaladito y con la pescuezuda bien presentadita pegué para el rancho de esa pandorguije de onda, juas, carloquitos, como ya habíamos craneado todo con esa patisucia yo iba lo más de relajado hasta que voy llegando a ese rancho y veo que ese cucho ya estaba afuera tomando pola y tales, como ya mi pandorguije de onda le había dicho a ese cucho que yo iba a ir, me relajé y de una le fui diciendo que yo era el mejor amigo de la hija, que le avisara que ya había llegado apenas ese cucho me mira de una se pone a tirar caja y en esas va cambiando los diciembrazos que estaba poniendo en un pirobo parlante y va poniendo disque ese man es cagá y de una me lo va cantando y me lo va bailando en la cara, juas, yo como estaba sano y no sabía por qué ese pirobo cucho había puesto eso de una dije entre mí, ay pero ve el cucho salió hasta parchado y todo, yo pensando que este pirobo era la propia piraña y es lo más de relajado, juas, carelocos después de que ese pirobo me bailó y me cantó ese man es cagá en la cara, me dijo que siguiera que la hija estaba ahí en la sala, yo lo más de contento porque pensaba que le había caído hasta bien a ese pirobo, entré lo más de relajado a ese rancho y apenas miré a mi patisucia de una le dije que me era elegancia el cucho que tenía, que no era tan cuchilla como decía, que eso me había recibido lo más de melo y no me había puesto problema, de una esa haragana me va diciendo que para que ese cucho no me pusiera problema y me dejara entrar al rancho lo más de sornero, le había tenido que decir que dizque a mí me gustaban los haraganes y me dejaba machucar el siempre sucio, que esa había sido la única manera de meterme al rancho que ese cucho era la mera abeja y diciéndole que yo era un amigo no me iba a dejar entrar así por así y eso no nos iba a dejar pegarle a eso bien sabroso porque iba a estar encima echando ojo de que no le fuera a perforar ese miadero, juas, carlocos, como yo no iba a dejar pasar esa oportunidad que el de arriba me había dado para machucar carnita miada bien melito de una le dije a esa pandorguije de onda que después de que ella no me fuera a salir con raras y me diera a probar esa sabrosura que tenía en medio de esas zancas le podía decir a ese cucho lo que quisiera, que a mí lo único que me importaba era saber si ella estaba dispuesta a comportarse como toda una diablita, de una esa patisucia lo más de arrecha me va diciendo que se iba a comportar más que una diablita que estaba era pero que me perjudicaba, que mejor me fuera preparando porque apenas se durmiera ese cucho se me iba a prender de la pescuezuda como ternero recién nacido, que eso se iba a poner a cabecear mejor que Jerry Mina, juas, carlocos, apenas esa haragana me dijo eso a mí lo que me faltaron fue patas para ir a emborrachar a ese cucho y eso de una fui a comprar un botello de guaro y sin mente le dije a ese cucho que ahí le daba ese pequeño detallito de mi parte ya que lo veía todo entonado y se lo merecía por ser un buen cucho, que yo como mejor amigo de la hija me daba cuenta cómo le cuidaba esa carnita miada, como ese cucho ya andaba todo prendo apenas le dije eso de una me va diciendo que me sentará ahí al lado y apenas me senté ese pirobo empezó a llorar y eso me comenzó a decir que no iba a dejar que nadie perjudicara a esa pandorguije de onda, que esa patisucia era la niña consentida y no iba a dejar que ningún haragán le hiciera el daño, que donde viera que un haragán se la estaba perjudicando sin miseria lo iba mandando a conocer a Maradona, que yo
yo era el primer Aragán que iba al rancho, pero dizque yo no contaba porque era como una amiga más, que él solo me quería pedir un favor y era que no importaba si yo me dejaba machucar el siempre sucio de cuanto Aragán se me atravesara, pero que no fuera a dejar que ningún Aragán le machucara el miadero a esa pati sucia, que le cuidara ese miadero igual que él. Juas juas, carelocos. Después como de una hora hablando mierda, ese cucho de la borrachera que cargaba se fue quedando dormido ahí en una silla y con el dolor en el alma porque hasta bien me había caído el cucho pegué pa la pieza de esa cuchi alegre a desbaratarle esa pandorga a punta de cabezona. Juas juas, careloquitos, como esa pandorguije de onda me había dicho que fuera a emborrachar al cucho y apenas ese cucho quedará ahí tirado boqueando de la borrachera le llegará a la pieza que ella me iba a estar esperando con una sorpresita que me iba a poner la pescuezuda babosa. Eso yo iba lo más demotivado a ver con qué diablura iba a salir esa pati sucia y apenas entro la voy mirando con una hilo que mi papá, de una me la puso más dura que buñuelo amanecido. Eso solo le faltaba un bigote a ese pan para ser un señor panochón, eso aguantaba prenderse de ese animal y no soltarlo nunca. Juas juas, carolocos, como esa pandorguije de onda se había dado cuenta que yo ya andaba levantando carpa de una me va diciendo que qué sabroso que le había gustado la sorpresita, que esa hilito me la tenía reservadita para que la estrenara y en esas la muy cuquicaliente se va echando eso pa un lado y me va diciendo que le empezará a consentir eso. Carolocos, al ver eso tan grande y tan sabroso yo solo le agradecí al de arriba, me bajé los calzoncitos, y eso empecé a bolear manubrio a lo que marcara. Eso yo estaba que le consentía eso cuando en esas voy sintiendo que ese pirobocucho va abriendo esa hijueputa puerta y me va viendo ahí todo Aragán boleándole manubrio a la hija. Apenas miré a ese cucho lo único que le dije a ese pirobo fue que como él me había dicho que quería que le cuidara ese pandorgo a la hija estaba tocando y sintiendo a ver si tenía eso zapoteado para saber si algún Aragán ya le había hecho el daño y al parecer en un descuido la habían perjudicado porque tenía eso todo desbaratado. Juas juas, carelocos, ese cucho al verme ahí con la pescuezuda al aire a punto de machucarle ese miadero a la hija se le fue pa la mierda esa borrachera que traía encima, y de una se va sacando una piroba correa de cuero y yo pensando que a la que iba a juguetear era esa Aragana por cuchi alegre me fui haciendo pa un lado cuando en esas ese pirobo me va asentando el primer juguetazo a mí en todo el charrasquito y después de que me asentó el primero eso me empezó a dar con la hebilla de esa correa en todo el espinazo. Juas juas, carolocos, yo ya iba a sacar la mano y le iba a empezar a dar traques porque la chimba pues que me iba a dejar, pero cuando ya estaba a punto de darle un solo traque seco a ese pirobo de una se me vino a la cabeza decirle algo que a ese cucho le iba a doler más que un traque seco en esa cara. De una me puse de Aragán a decirle que me podía dar todo el juguete que quisiera pero que ya le había boleado manubrio a la hija bien sabroso y desmanubriada no había, que le llorara, que el tanto que le cuidaba ese pandorgo a esa pati sucia y yo me le había metido hasta el rancho para perjudicarla y tales, que si se hubiera demorado 5 minuticos más lo había vuelto abuelo, que me la volviera a descuidar ya y si la ponía era pero a perder, que si quería me siguiera dando juguete que eso no era nada a comparación de la dediada que le había metido a esa pandorguije de onda. Apenas le dije eso ese cucho me fue diciendo que bala era lo que me iba a dar y sin copiar de nada se fue como pedo de loca a traer ese guayo. Juas juas, carolocos, apenas ese cucho se fue a buscar ese fierro a mí lo que me faltaron fue patas pa salir como escupa de ese rancho. Eso me subí los buenos calzoncitos y antes de que ese cucho me fuera a dar unos pepazos mal dados que me mandaran a hacerle compañía al viejo diome, salí a pegar el pique y apenas iba en la puerta voy sintiendo que ese cucho va quemando como 2 tiros al aire. Apenas sentí eso se me subieron las huevas a la nuca y eso me fui corriendo en zigzag para que ese pirobo no me fuera a pegar uno en el espinazo que me dejara ahí tieso. Juas juas, ni modos carelocos, después de que ese cucho me dañara el polvito pegué para mi rancho. Por cierto carelocos, a los días me escribió ese cucho todo ofendido a decirme que ya me tenía era pero reanalizado, que me dejara ver y sin miseria me iba mandando a cantar pensando en ti con cancerbero, que visaje home. Juas juas.